Muy buen día, nosotros somos alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Este podcast lo vamos a dedicar sobre el tema de exequatur, no sin antes presentar a mis compañeros. Y en esta ocasión estamos Delgado Ortega, Patricia Ivette, Díaz López, Alejandra Guadalupe, Rita Pérez, Sebastián Alejandro, Sanabria Zaragoza Marcos, Sara Ortega, Adriana Alfonso. Y por mí, como su moderadora, Rodríguez Delgado, Karen Gabriela. Entonces, ¿alguien gusta empezar a hablar sobre el tema? Bien, como sabemos, la palabra exequatur tiene un proveniente latín y en latín quiere decir que ejecución. Eso es lo que significa en latín exequatur. Bueno, también podemos ¿Algo decir, más que alguien? que, bueno, el secuatur tiene dos significados o se puede utilizar para dos cosas que son, son diferentes. Como podrían ser en el caso en el derecho internacional, podría ser utilizada para la autorización que se le da, por ejemplo, aquí en México para el cónsul o cualquier representante consular. Y también está en el caso para la homologación o para la aplicación de sentencias que son sentencias o resoluciones judiciales que son dictadas en el extranjero para que puedan ser aplicadas o ejecutadas aquí dentro del país. Y también hay que resaltar que en este caso, en el presente podcast, se tratará más que nada de la homologación de sentencias. Así es, el caso que nos ocupa en esta ocasión es hablar sobre el conflicto de leyes y el conflicto de jurisdicciones. Entonces, pues como ya dijimos, vamos a abocar el exequatur sobre todo al tema de la homologación. ¿Y por qué es importante homologar o qué es homologar? Lo vamos a ir conociendo poco a poco. Muy bien, ahora nosotros al iniciar cualquier proceso jurisdiccional y excitar a los órganos jurisdiccionales, lo que queremos es obtener una sentencia a nuestro favor. Eso es de lo que se trata lo primero. Queremos ganar el caso, pero de nada nos sirve tener una sentencia que ganamos nuestro juicio. Ahora lo que sigue es ejecutarlo. Entonces, si ganamos un juicio, digamos en Estados Unidos, de nada nos sirve que nos divorciemos de nuestra pareja ya si nos casamos aquí, porque lo que seguimos casados en México. Entonces necesitamos ejecutar esa sentencia extranjera en el país mexicano, por así decirlo, en un caso al azar. Entonces, he ahí la importancia del exequatur, es la ejecución y la homologación de las sentencias extranjeras en un país diferente en el cual fue dictada. Por ejemplo, y como complementando lo que comenta Marcos, hay que recordar que, bueno, aquí en específico en México, para la aplicación de sentencias que han sido dictadas en el extranjero, es forzoso que el juez mexicano revise la documentación de manera oficiosa. No puede llegar como la documentación y ser ejecutada de manera inmediata. Tiene que forzosamente pasar a revisión para que pueda ejecutarse. Ahora, también cabe mencionar que lo que la ley nos dice es que tiene que cumplir ciertos requisitos, como que se hayan satisfecho las formalidades previstas de ese código, bueno, de donde se haya dictado esa sentencia, y que se haya cumplido con los exhortos provenientes del extranjero, que el juez o el tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer, que haya sido notificado de manera personalmente, que tenga carácter de cosa juzgada en el país en el que fueron dictadas, entre otras, como, pues sí, requisitos precisos. Es importante también hacer mención que el exequatur tiene un procedimiento. Este se inicia principalmente con una demanda y en esta demanda hay que tener un interés legítimo para promoverla.
Después de esto sigue una representación, que es alguien también que represente dentro del interés legítimo, y también de ello sigue la audiencia, un examen y una admisión, una oposición y un auto de resolución. Como bien dice Ale, el exequatur se trata de un juicio, no se debe de confundir. Tenemos una mala costumbre heredada del Código de 1857 en el cual al exequatur se le ve como un incidente, y es importante aclarar que no es un incidente, es un juicio. Se va a llevar a cabo ante una autoridad jurisdiccional, inicia con una demanda y va a terminar con una sentencia también. Esta sentencia lo que va a hacer es homologar a la sentencia extranjera, es decir, le va a dar el valor que tiene en el extranjero en nuestro país. Eso es importante que no se confunda, porque pues está mal heredado decirle incidente. También es importante mencionar ahorita que mencionen que se lleva otro juicio, que el juez tiene prohibido introducirse a las cuestiones de fondo. O sea, él no puede analizar si esa sentencia fue justa o no fue justa. O sea, eso él no tiene que tocarlo, lo tiene prohibido. También hay que hacer una mención importante que el exequatur para homologar una sentencia, no hay que confundirlo cuando se hace un trámite de apostilla de algún documento extranjero, son cosas muy distintas. Porque el trámite solamente podría ser para algún documento de, por ejemplo, acta de nacimiento o actas de matrimonio, y el exequatur no, porque son sentencias o resoluciones que fueron emitidas por algún juez del extranjero. También me gustaría mencionar que no es necesario que exista un instrumento internacional entre los países de donde proviene la sentencia y México para que pueda homologarse esa sentencia. O sea, puede realizarse aún si no existe un instrumento internacional como un tratado. Por decir, en el caso de México y Estados Unidos, en materia o cuando se dictan laudos, existen tratados internacionales en los cuales no es necesario que, pues como obviamente un árbitro no es un juez, no tiene esa facultad de estar exhortando al juzgador mexicano para que inicie el procedimiento de homologación, sino que se hace en automático, porque existe ese tratado en el cual se le da ese reconocimiento a cualquier laudo arbitral de darle cosa juzgada también aquí en el país. Y por ejemplo, a ver, Ivette, mientras me gustaría como preguntar, después de tu intervención, como si hay algún supuesto o algún caso que se les venga a la mente respecto a esto. Para, bueno, terminar como mi participación, me gustaría mencionar también que aquí en México existe una tesis aislada emitida por la Suprema Corte que nos habla de la homologación de sentencia extranjera no procede si sobreviene una resolución de un tribunal mexicano que impida su ejecución. Es el registro digital 2015-619 y nos habla de que la finalidad del procedimiento de homologación de sentencia extranjera es determinar si dicho fallo pueden concedérseles efectos ejecutivos en el territorio nacional, tal como lo hemos mencionado. Entonces, si existe aquí una resolución, no podrá llevarse a cabo. Un caso famoso y pues que todos supimos, o con investigar tantito podemos saber, pues podría ser el de Gloria Trevi, cuando ella fue detenida junto a su pareja en Brasil y empezó a cumplir una condena allá. Y al pasar cierto tiempo, él también la requería la justicia mexicana. Entonces ella vía exequatur, no extradición, no confundir, ella vía exequatur pide que que se termine su proceso penal en México. Y es así que al llegar a México, el juez pues la deja
en libertad, porque pues no hubo acción penal sobre lo que se le acusaba en México, o sea, no fue una deportación, sino ella pidió terminar acá su sentencia. Como comentó mi compañero, es importante mencionar que el Y bueno, para exequatur terminar con mi participación, quisiera hacer... es importante mencionar, como dijo mi compañero, del caso famoso de Gloria Trevi, de no confundirlo con la extradición y el exequatur, que son cosas muy distintas. Porque en el caso del exequatur es algo que ella misma solicitó. ¿Por qué? Porque en el caso de la extradición, para que una extradición se pueda conceder, la persona que es reclamada no debe en el país que está, no debe de estar sentenciada. Es uno de los requisitos que fija la ley de extradición internacional. Entonces, en este caso con Gloria Trevi, al ser a ella, el estar sentenciada y cumpliendo condena en Brasil, no podría ser extraditada. Por lo tanto, ella tuvo que apegarse al exequatur para que poderla traer aquí al país, para que ella pueda para cumplir la condena que tenía, y como ya dijo el compañero, como aquí no hay acción penal, pues fue liberada. Me parecía que Adrián también tenía algunas sentencias. Sí, precisamente en 2015 hubo la Corte hizo uso de su facultad de atracción para traer un amparo precisamente sobre una homologación de la sentencia que se emitió en Estados Unidos. Como por ejemplo, como le hemos comentado en lo que ha durado esta plática, la sentencia que a homologar no debe estudiarse el fondo. Sin embargo, lo que se me hizo curioso de esto es que precisamente el juez que resolvió, bueno, al menos en la primera instancia, decidió no homologarla, y es por eso a lo que se da origen el amparo. Vamos a ponerlo como que en términos muy sencillos. Estas personas, vamos a ponerle, creo que, no sé, bueno, el marido y la esposa se divorcian en Estados Unidos. Y el juez en Estados Unidos lo que hace es que determina una separación de bienes y además la entrega de un inmueble donde residían la hija con su hija. Él lo que hace es promover el incidente, como marca la ley aquí en México, para que se homologue esa sentencia. Ahí es donde el juez, precisamente al ver afectado el interés superior de la menor, porque esta sentencia lo que hace es prácticamente dejarla desprotegida, siendo una menor de edad a ella y a su madre, pues las dejaría en estado de indefensión, incluso sin vivienda. Ante esto es como llegamos al amparo. El marido apela la sentencia interlocutoria, y la sala pues confirma lo mismo, que no, por el interés superior del menor no debe homologarse la sentencia, y es como llegamos al amparo precisamente. Y pues afortunadamente la decisión de la primera sala, que es la que recibe, primera sala, perdón, sí, primera sala, vuelve a confirmar la sentencia de segunda instancia, además de que usa la suplencia en la deficiencia de la queja. La sala, en el amparo indirecto, hace precisamente el señalamiento de que se viola el interés superior del menor, porque pues se le deja en estado de indefensión, y a pesar de que el amparo, por lo que he leído, fue algo deficiente, se aplica la suplencia en la deficiencia de la queja para subsanar los argumentos que no hayan sido de una manera correcta establecidos en sus conceptos de violación, por lo que es donde pues encuentro como que una excepción a la regla de no analizar el fondo de la sentencia, y es uno de los casos, creo yo, que puede haber de tantos, en donde no se admitió la homologación de una sentencia del extranjero. Si gustan ir diciendo como su conclusión personal para ir cerrando el tema. Adelante, Alejandra. Perdón.
Como mi conclusión final, quiero aportar a este podcast que el exequatur tiene como una característica principal la concesión. ¿Qué quiere decir con esto? Que puede ser concedido o no puede ser concedido, es dependiendo el caso concreto, más que nada, y por las formalidades también que se lleven. Bueno, yo quiero concluir en que no porque tengamos una sentencia en otro país que no sea favorable, quiere decir que nos la van a homologar en automático. Hay que también ganar el juicio aquí para poder ejecutar aquí. Entonces, esa sería mi conclusión. Creo que también es importante mencionar que esta figura es muy importante en la materia de derecho internacional, ya sea público o privado, porque puede ser que ya sea, o sea, por ser una cuestión de particulares, llegue a afectar también a la cuestión pública. Entonces, no debemos como dejarla de lado. Algo de lo que me gustaría hacer mención, y pues precisamente en los requisitos que marca la ley para una homologación de las sentencias, que es muy importante la traducción de estas si es que está escrita en otro idioma. Y esta traducción no puede hacerse de una manera ordinaria, debe ser por una autoridad internacional, que como lo podría ser un notario, creo, son los que trabajan también en los consulados. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, como es uno de los ejemplos más comunes en materia familiar, las sentencias de divorcio en el extranjero, que también es necesario señalar que el exequatur no se limita solo a las materias penales y familiares, puede abarcar cualquiera de las otras ramas, pero creo que es importante, pues, cuando hablamos de este tema, hacer del conocimiento de las personas que siempre es necesario contar con una traducción notarial que la vale también como oficial para que se pueda homologar esa sentencia, si es el caso, en el país, pues, a que, pues en el país en el que es necesario homologarla. Sebastián. Creí que vas a pasar tú primero. ¿Yo paso? Bueno, retomando los comentarios de cada uno de mis compañeros, sí es, por ejemplo, para México, como es un país de migrantes y también de personas en tránsito, o también de que tenemos relaciones internacionales con otros países en cuestiones mercantiles o etcétera. Pues, la figura del exequatur es muy importante porque en caso de que se emitan sentencias en otros países, pues no quedamos como pues indefensos o sin hacer nada, entonces es algo importante. Y creo que hasta ese punto es como que decirlo, retomarlo es probablemente como que se ve de que el exequatur es como una figura, siendo que finalmente es como un medio en el que igual podemos hacer demasiado válidas las cosas que ya tenemos. Por ejemplo, estuve viendo como casos supuestos en los que a veces era como que muy tardado o es un tema en el que si una persona tiene su título de médico en un país y desea ejercer en otro, tanto las mismas leyes como las mismas circunstancias de su propio proceso hace que esto sea muy lento. Entonces también creo que todas estas reglas de ejecución hacen que a veces su plena aplicación sea o muy lenta o demasiado rápida. Entonces siempre va adecuándose a la jurisdicción de cada estado. Entonces, pues bueno, agradezco mucho la presencia de cada uno de ustedes esta tarde y pues nada, muchísimas gracias y espero que todo esté muy bien. Luego